Buenas tardes, Miss. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar en forma general los temas que hemos visto en clase, los cuales son trastornos de ansiedad, trastornos sexuales y trastornos somatomorfos. Bueno, para iniciar con esta exposición vamos a empezar con la angustia. Bueno, la angustia se constituye un miedo a algo futuro, un miedo a que pase algo que pueda paralizar a la persona. Por su parte, también es un temor a algo actual, aunque no se pueda concretar exactamente qué es, ni tampoco puede haber un motivo. Eso genera una aceleración vital en las personas que lo padecen. Algunos de estos síntomas pueden ser dolor o molestias torácicos, tienen una sensación de asfixia, tienen mareos, inestabilidad o desmayos, miedo al constante a poder morir, miedo a volverse loco o perder el control por completo, tienen sentimientos de irrealidad, o sea, se desencajan del mundo, no saben ni dónde se encuentran, no tienen una relación con su propio entorno, tienen sofocos, escalofríos, algunos síntomas físicos, náuseas, dolor de estómago, diarrea, hasta un entumecimiento o parestesias. El tratamiento para esta enfermedad, para la angustia, vendrían a ser antidepresivos o ansiolíticos, los cuales son muy efectivos, una terapia cognitivo-conductual, como también una psicoterapia. Ahora toca definir el ataque de pánico. Estos son unos episodios repentinos o un miedo intenso que va a provocar reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro aparente real. Muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida y el problema desaparece cuando se resuelve la situación estresante. A pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, estos pueden provocar mucho miedo y afectar de manera significativa su calidad de vida. Algunos de los síntomas pueden aparecer estos ataques en cualquier momento, cuando uno está conduciendo, cuando uno va de compras al centro comercial o tal vez está en una reunión de trabajo. Pueden tener ataques de pánico ocasionales o con frecuencia, cuando ya vendría a ser muy repentinos. Tienen sensación de peligro o de fatalidad inminente. Esas personas tienen miedo a perder el control o a la muerte, tienen taquicardia, palpitaciones. En estos episodios tienen sudor, temblores o sacudidas, falta de aliento u opresión en la garganta. Y el tratamiento puede ser la psicoterapia, la cual pues también ayuda para la angustia y para la ansiedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Esto es normal tal vez en personas ansiosas, tal vez en un evento estresante en su vida, pero cuando viene una preocupación excesiva y continua, son difíciles de controlar y ya interfieren en la vida diaria de la persona. Es ahí donde puede ser ya un trastorno de ansiedad generalizada. Estos también tienen síntomas muy similares al trastorno de pánico, al trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero todas son enfermedades diferentes. Buenos días, profesora. Mi nombre es Carla Villalba y bueno, continuando con la explicación, hablaré sobre el segundo tema que corresponde a la sesión 6, que también pues abarca lo que son los trastornos de ansiedad. Comenzaré hablando por lo que es el trastorno obsesivo compulsivo o más conocido como lo que es el TOC, ¿no? Este básicamente pues es un trastorno mental que se caracteriza por 2 elementos, las obsesiones, que son los pensamientos intrusivos, recurrentes y que generan lo que es la ansiedad, ¿no? Y bueno, el otro es lo que son las compulsiones, que son las acciones o conductas repetitivas, ¿no? Que se realizan con el fin pues de neutralizar la ansiedad producida por la aparición de las obsesiones. Estas personas pues por lo general tienen miedo a ser contaminados por tocar objetos que pues otras personas han tocado, ¿no? También tienen dudas de que hayan cerrado la puerta o apagado la estufa, por decir, ¿no? Y bueno, también se les puede llegar a tener pensamientos sobre imágenes sexuales desagradables, ¿no? Ahora en lo que son en las que son las compulsiones, estas personas tienden a lavarse las manos hasta que, por decir, la piel quede áspera totalmente. Comprobar que las puertas estén cerradas, así de manera pues repetitiva, ¿no?
repetir palabras, frases o hasta incluso una oración. Ahora hablaré lo que es el estrés postraumático. Este es un trastorno que se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presentar algún evento atemorizante, ¿no? Algo muy importante para poder diferenciarlo de lo que voy a hablar más adelante es la duración, ¿no? Que tiene que ser de 6 meses a más, ¿no? Hasta incluso puede durar años. ¿No? Se caracteriza por evitar persistentemente estímulos asociados al suceso o al evento traumático, ¿no? También suelen presentarse alteraciones negativas, cognitivas del estado de ánimo asociado pues al suceso, ¿no? También suelen venirse recuerdos o imágenes intrusivos sobre el acontecimiento y también suelen tener pensamientos recurrentes que le pueden producir malestar o pesadillas. Bueno, el estrés agudo, básicamente pues también las personas acá han experimentado un suceso atemorizante, ¿no? Que se puede experimentar de manera directa o indirecta, ¿no? Estas personas por lo general pues pueden tener recuerdos angustiantes, recurrentes sobre el acontecimiento, ¿no? También suelen tener sueños angustiosos o hasta incluso puede presentarse lo que es la alteración del sueño, ¿no? Incapacidad persistente también para experimentar emociones positivas también. Y bueno, para finalizar, el tratamiento de lo que son los trastornos de ansiedad, básicamente, se pueden tratar con medicamentos antidepresivos y o ansiolíticos. También se puede utilizar lo que es la terapia cognitivo-conductual, profundizando un poco más en lo que es la terapia de exposición, ¿no? Que es una técnica que es muy eficaz de este enfoque, ¿no? Que se utiliza para tratar lo que son los trastornos de ansiedad. Bueno, mi nombre es Diana Isabel Aguilar Carranza y voy a continuar con los trastornos sexuales. Bueno, la sexualidad humana es el resultado de vertientes integradoras de orden biológico, psicológico, social, cultural y antropológico. Tener o haber padecido alteraciones en las relaciones familiares, una educación sexual inadecuada o una experiencia sexual traumática pueden ser algunos de los tipos o factores predisponentes para desarrollar algún trastorno. Dando como efecto una anticipación al fracaso, también los sentimientos de culpa frente a las relaciones sexuales o una pérdida de la atracción. Los más frecuentes en el hombre son las dificultades en la erección, la eyaculación precoz y la eyaculación retardada o ausente o del deseo sexual hipoactivo. En las mujeres se presenta lo que es también el deseo sexual hipoactivo, el orgasmo, la anorgasmia y el vaginismo. La clasificación de los trastornos sexuales. El DSM-4 considera 3 grupos en esta categoría diagnóstica. Uno de ellos se vendría a ser los trastornos de identidad sexual, las parafilias y lo que vendría a ser las disfunciones sexuales. Empecemos con lo que vendría a ser los trastornos de identidad sexual. La incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Para este diagnóstico se requieren 4 subgrupos de criterios. En el criterio A se debe de evidenciarse que el individuo se identifica de un modo intenso o persistente con el otro sexo. Según el criterio B, deben existir pruebas de malestar persistentes por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. El criterio C. En este diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, laboral o de otras áreas importantes en su actividad. El tratamiento de este trastorno es difícil y pocas veces se ve coronado por el éxito de si es que la meta de la persona afectada es resumir su identidad y el rol sexual que le corresponde. Sin embargo, se puede aliviar los síntomas concomitantes y ayudar a los pacientes a que se sientan mejor en el rol sexual que ellos adopten. Bien, buenas tardes. Ahora con respecto a las parafilias, pues esto se entiende como la imaginación o los actos
inusuales o extravagantes dentro de la actividad sexual para llegar a la excitación sexual, ¿no? Implica esto como también implica una actividad sexual con personas, pero practicando la humillación sexual o real, pero no simulada, ¿no? Y también implica tener relaciones con personas menores o con personas que no están consintiendo el acto. Ahora, por lo general, estos parafílicos como que no ven su problema o su trastorno como algo malo, sino como una incomprensión nada más de la sociedad. Igual, ellos normalmente tienen una inmadurez emocional y pueden presentar también disfunciones psicosexuales. Bueno, ahora tenemos como clasificación del DSM-4 de la parafilia los siguientes, ¿no? Como está el exhibicionismo, luego se encuentra el fetichismo, el froteurismo, la pedofilia, luego está el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo, también transvestista, y el voyeurismo, que es el hecho de actuar, de observar ocultamente a otras personas cuando se masturban o tienen relaciones sexuales. Les da mucho placer eso. Bien, por otra parte tenemos lo que son las disfunciones sexuales, que se trata de un malestar sexual o de una perturbación del deseo o los cambios no fisiológicos de algunas de las fases de respuesta sexual. O pueden ser también dificultades interpersonales. Aquí también el DSM-4 divide en 7 categorías estas disfunciones sexuales. Por ejemplo, tenemos el trastorno del deseo sexual, el trastorno de la excitación sexual también, ¿no? Trastornos del orgasmo, los trastornos sexuales también por dolor y también las disfunciones sexuales debidas a una enfermedad médica inducida por sustancias o la no especificada. ¿No? Que por ejemplo acá están cuando se trata de una disminución del deseo sexual o de pensamientos eróticos o situaciones clínicas también significativas. Por último, con respecto al tratamiento, pues esto depende mucho del trastorno que se esté hablando, ¿no? O se esté tratando. Puede ser desde médico, quirúrgico, hasta un tratamiento psicológico. Continuando con la exposición, mi nombre es Estefi Peña y hablaré sobre los trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos se refiere a un grupo de trastornos psicológicos que se caracterizan por tener síntomas físicos que pueden sugerir que vienen de una enfermedad física, ¿no? Una enfermedad médica. Sin embargo, al momento de realizarse los exámenes y las evaluaciones, no se llega a ningún diagnóstico. Estos síntomas que padecen las personas realmente les llega a afectar su vida personal, así como su área laboral, su área social, su área familiar o quizás también de escuela o universidad. El primer trastorno que hablaremos es el trastorno de somatización. Es un síndrome crónico y recurrente que causa síntomas somáticos que no se pueden ser explicados por ninguna otra enfermedad. Estos síntomas se pueden presentar como uno solo o más, por ejemplo con dolor o fatiga, ambos a la misma vez. El siguiente es el trastorno somatomorfo indiferenciado, el cual se caracteriza por presentar uno o más síntomas físicos, los cuales provocan un deterioro significativo en las áreas importantes del sujeto, así como en su área laboral o su área social. Para poder diagnosticar este trastorno tiene que haber un mínimo de 6 meses presentando los síntomas. El trastorno de conversión se caracteriza también por presentar uno o más síntomas, pero en este caso estos síntomas afectan las funciones motoras y sensoriales del sujeto, por lo que podría confundirse con una enfermedad neurológica. Estos síntomas deterioran clínicamente las áreas importantes de esa persona. También tenemos el trastorno por dolor, que ocurre a menudo después de un accidente o de una enfermedad que causó un verdadero dolor. Después ese dolor comienza a tener como vida propia. Existen 2 tipos. Tenemos el trastorno por dolor asociado a factores psicológicos, donde estos factores psicológicos tienen el papel más importante durante el inicio de los síntomas, por la gravedad de los síntomas y la persistencia de estos. Bueno, continuamos con la hipocondría.
La hipocondría viene a ser el miedo y la preocupación de padecer una enfermedad muy grave a raíz de la propia interpretación personal de síntomas somáticos. Aquellas personas que llegan a padecer la hipocondría se realizan diferentes tipos de chequeos médicos, acuden a médicos especialistas para que les den respuesta a lo que ellos refieren que sienten, ¿no? Y es por ello que se ven con padecer una preocupación excesiva. Luego está el trastorno dismórfico corporal. Bueno, este trastorno consiste en una preocupación exagerada y obsesiva de un defecto físico imaginario o leve que la persona siente, ¿no? Y que probablemente para los demás es algo, pues, imperceptible. Aquellas personas se ven muy defectuosas, viven con mucha angustia y ansiedad. Y asimismo, ¿no? Tienen una vida limitada personal y social. Luego está el trastorno somatomorfo no específico. Este trastorno se viene a dar pues con la presencia de uno o más síntomas, pero no llega a tener una explicación orgánica a aquellas personas que vienen padeciendo esto, ¿no? También está la dismorfia muscular. Este trastorno genera mucha ansiedad y obsesión por el estado físico, llegando a niveles patológicos. Aquellas personas llegan a tener una visión distorsionada de ellos mismos, viéndose como débiles o como enclenques. Y por último tenemos el trastorno facticio y de fingimiento. Bueno, este trastorno es donde el paciente refiere que está enfermo, es donde inventa o simula los síntomas y pues hasta llega a un punto de lastimarse a sí mismo.